En el último segundo posible, el acero macedonio cercenó un brazo persa en el hombro, salvando al joven rey Alejandro Magno de una muerte segura y sellando el destino de un imperio. La victoria en el río Gránico fue total, pero dejó una pregunta escalofriante que resuena a través de la historia. Meisa, ¿por qué miles de los mejores soldados de infantería del mundo, mercenarios griegos, se quedaron observando sin mover un músculo mientras su ejército era aniquilado a solo unos metros de distancia? Para comprender este misterio y el cataclismo que desató, debemos retroceder, no a las orillas ensangrentadas de ese río, sino a los fríos salones de mármol de Pella, donde la ambición de un solo hombre se preparaba para incendiar el mundo conocido. Después de su tentativa entronización en el 336 a.C., un Alejandro de 20 años había consolidado su poder en Macedonia de manera implacable, asegurando la lealtad de los nobles más prominentes con una mezcla de carisma y amenaza velada. Con su autoridad afianzada, el monarca Argeada en ascenso dirigió audaces expediciones en el norte, el sur y el oeste, antes de aniquilar finalmente Tebas como un ejemplo aterrador a finales del 335 a.C. El humo de aquella pira aún parecía flotar en el aire cuando Alejandro regresó a Pella y convocó a todos los magnates macedonios. El aire en el gran salón estaba cargado de una electricidad palpable, una mezcla de temor reverencial por el joven rey, que había demostrado ser tan letal como su padre, y una codicia expectante por las glorias que se prometían en el este. Con las fronteras de Macedonia seguras y su autoridad real incuestionable, el escenario estaba listo para que Alejandro, instruido por Aristóteles en las épicas homéricas, finalmente volviera su mirada hambrienta de gloria hacia el este. Usaría el ejército letal heredado de Filipo II para invadir Persia, un dominio masivo de 3 siglos de antigüedad, casi 50 veces más grande que el suyo. Durante la reunión en Pella, donde se planificó la invasión, los consejeros del rey, hombres mayores que habían visto las vicisitudes de la fortuna, le aconsejaron tomar una esposa y engendrar un heredero antes de partir. Argumentaban que una campaña tan vasta y peligrosa no debía emprenderse sin asegurar la línea de sucesión. Pero Alejandro, ya fuera por cálculos políticos o porque su interés en las mujeres era, en el mejor de los casos, tibio, rechazó la sugerencia con una firmeza que silenció cualquier debate posterior. Su linaje, parecía implicar, se forjaría en la batalla, no en el lecho nupcial. Sin embargo, había un problema más terrenal. Las finanzas reales estaban en un estado precario después de un año de campañas militares incesantes. El tesoro estaba casi vacío, y una guerra se alimenta de oro tanto como de acero. Y así, el rey se vio obligado a recurrir a sus compañeros y nobles en busca de ayuda. La versión propagandística de los hechos cuenta que Alejandro repartió generosamente secciones de las tierras de la corona macedonia, hasta que las finanzas de cada compañero estuvieron aseguradas. La escena, tal como la relatan los historiadores, fue un despliegue de magnanimidad real. Uno de ellos, Perdicas, perplejo ante tal generosidad, se atrevió a preguntar al rey, ¿pero qué has dejado para ti? La respuesta de Alejandro se convertiría en leyenda, una frase que encapsulaba su ilimitada confianza en sí mismo. Mis esperanzas. Sin embargo, como señala crudamente el historiador Peter Green, lo que el rey estaba haciendo en realidad era pedir dinero prestado, hipotecando su futuro a cambio del apoyo financiero inmediato de su aristocracia. Con la asamblea concluida y todos los asuntos preparados, Alejandro, sus compañeros y el ejército de invasión avanzaron a través de Macedonia y Tracia, siguiendo la misma ruta utilizada por Jerjes I en su invasión de Grecia en el 480 a.C., un gesto cargado de simbolismo histórico. Dejó a Antípatro, un general veterano y de confianza, como regente en casa, encargado de mantener la paz en una Grecia apenas sometida. 20 días y más de 300 millas después, un viaje agotador a través de terrenos difíciles,
los macedonios llegaron al Quersoneso y se prepararon para cruzar el Helesponto. Fue aquí donde la brillantez logística del ejército macedonio se hizo evidente. Mientras el experimentado general Parmenión hacía el trabajo pesado, utilizando 160 trirremes de la Liga Helénica para llevar a cabo un cruce complejo, pero sin oposición desde Sestos a Abidos, transportando a decenas de miles de hombres, caballos y equipos, Alejandro tomó un camino diferente. Se dirigió al sur con una pequeña fuerza y cruzó en Eleo, el lugar donde la mitología decía que comenzaba la guerra de Troya. Según un relato, justo cuando el barco del rey estaba a punto de tocar tierra en Asia, Alejandro, ataviado con su armadura completa y resplandeciente, lanzó una lanza que se clavó en la arena, reclamando así el continente oriental como tierra ganada por la lanza. Era un acto de puro teatro, una declaración de intenciones al mundo y a los dioses. El viaje continuó siendo una peregrinación tanto como una invasión. Realizando sacrificios a los dioses y llevando a cabo ceremonias religiosas en todo el camino, el rey hizo una parada en la mítica ciudad de Troya. Allí, honró la tumba de su supuesto antepasado, Aquiles, un gesto que subrayaba su deseo homérico de gloria inmortal. Luego, Alejandro se dirigió al norte con su séquito, que incluía a su compañero más cercano, Hefestión, y se unió al grueso del ejército bajo la supervisión de Parmenión, en una llanura cerca de la ciudad de Arisbe. Mientras su invasión del imperio aqueménida comenzaba, vale la pena detenerse a analizar qué tipo de ejército tenía Alejandro a su disposición en el 334 a.C. Era, sin lugar a dudas, la fuerza militar más avanzada táctica y tecnológicamente de la época, una máquina de guerra perfeccionada por su padre. A diferencia de grandes conquistadores como Gengis Khan o el predecesor de su enemigo, Ciro el Grande, Alejandro no había creado su propio ejército, sino que había heredado uno desarrollado por Filipo II. Esperando a su emprendedor rey en esa amplia llanura cerca de Arisbe, se encontraban 12.000 de la mejor infantería pesada macedonia, 9.000 falangitas portadores de zarizas y otros 3.000 hipaspistas de élite, también conocidos como escuderos o guardias en las fuentes. Estos hipaspistas, una unidad prestigiosa liderada por Nicanor, el hijo de Parmenión, eran la bisagra flexible entre la falange y la caballería. Secundarios a esta infantería pesada de primera línea, había 7.000 hoplitas aliados procedentes de ciudades de la Liga Helénica y 5.000 mercenarios contratados, armados de manera similar, que seguían siendo tropas de buena calidad para la época. Para complementar estas unidades de línea de batalla, había 7.000 reclutas tracios de tribus como los odricios y los tribalos. Y entre los más preciados de todos, estaban los 1.000 arqueros y los agrianos, expertos escaramuzadores descritos como los gurkas del mundo antiguo. El total de la infantería de Alejandro rondaba los 32.000 hombres. La fuerza montada del monarca argeada estaba compuesta, en primer lugar, por 1.800 hetairoi, la altamente cualificada caballería de compañeros, a cuya cabeza Alejandro cargaría tan a menudo en la refriega. Estaban comandados por el otro hijo de Parmenión, Pilotas. También había 1.800 jinetes de la igualmente hábil caballería tesalia, cuya reputación en el arte de la equitación casi igualaba a la de los macedonios, así como 900 exploradores montados de Tracia y Peonia, y 600 jinetes de las ciudades griegas. En total, la caballería de Alejandro sumaba 5.100 hombres. Acompañando a la soldadesca había elementos auxiliares cruciales: ingenieros de asedio, zapadores, topógrafos, administradores bajo un cierto burócrata de Cardia aficionado a los libros llamado Eumenes, y eruditos que estudiarían y documentarían las maravillas exóticas del casi legendario Oriente. El sobrino de Aristóteles y amigo de la infancia de Alejandro, Calístenes, también servía como historiador oficial del rey. Al día siguiente, Alejandro preparó el ejército. Luego,
casi con toda seguridad motivado por una mezcla de informes de exploración y preocupaciones por el suministro, comenzó una marcha hacia el este, hacia la capital satrapal de la Frigia helespóntica, Dacilio. En una jugada audaz, en lugar de llevar a todo el ejército, el rey dejó atrás a sus 12,000 hoplitas de la liga y mercenarios, quizás sospechando de su lealtad si se enfrentaban a otros mercenarios griegos al servicio persa. Avanzando a buen ritmo con su infantería macedonia principal y toda su fuerza de caballería, Alejandro advirtió a sus hombres que no se permitirían saqueos ni incendios en la ruta, ya que esta era tierra griega bajo ocupación. Y en una maniobra aún más tortuosa, las propiedades de un peligroso general mercenario griego al servicio persa, Memnón de Rodas, debían ser especialmente respetadas para hacer que los aqueménidas desconfiaran de él. Mientras tanto, en el lado persa, la noticia de la incursión fue recibida con una mezcla de desdén y subestimación. El imperio aqueménida era una entidad colosal de una riqueza prodigiosa, sus dominios tan vastos que el gran rey, un recién coronado Darío III, no sintió necesario tratar personalmente con una perturbación fronteriza tan insignificante. En su lugar, varios sátrapas de las provincias occidentales, incluyendo a Arcites, Espitrídates, Arsames y varios otros, reunieron sus fuerzas y se encontraron en Celea en mayo del 334 a.C., junto con Memnón de Rodas, para deliberar sobre la incursión. Memnón, un griego que conocía perfectamente la letalidad de la infantería macedonia, comprendió la verdadera naturaleza de la amenaza. Plenamente consciente de lo letal que sería la infantería trituradora de carne de Alejandro en el campo de batalla, y sabiendo que los invasores estaban escasos de suministros y dinero, Memnón aconsejó gravemente a los sátrapas persas que no se enzarzaran en una batalla campal. En su lugar, abogó por una estrategia de tierra quemada, quemar cosechas, forraje, provisiones, pozos e incluso aldeas si fuera necesario. Al hacerlo, y abriendo un segundo frente en Grecia utilizando la poderosa armada persa, Alejandro se vería obligado a regresar a Europa con el rabo entre las piernas. Este consejo, objetivamente astuto, significaba un sacrificio posiblemente innecesario por parte de los sátrapas occidentales de Darío, y se resistieron a la perspectiva. No dispuestos a incendiar sus propias tierras y acusando sutilmente al mercenario griego Memnón de faltar a su lealtad, los gobernadores persas rechazaron universalmente el plan de tierra quemada y optaron por luchar. Es posible también que los sátrapas fueran muy conscientes de que el gran rey tenía reputación de despreciar a los holgazanes entre sus gobernantes subordinados, y no estaban dispuestos a sufrir su ira sin una buena razón. Arcites, en particular, tenía motivos para desconfiar de Memnón, ya que este último poseía fincas designadas por el rey en su propia satrapía. Sea cual fuere la razón, los aqueménidas reunieron sus fuerzas y marcharon hacia el oeste, a una posición en el río Gránico, decididos a enfrentarse a Alejandro. Tras su partida de Arisbe, Alejandro condujo a su ejército más pequeño y móvil por la costa del Helesponto, pasando por Percote y Lámsaco antes de avanzar hacia el este. Al llegar a la vasta llanura de la que el Gránico era el rasgo más destacado, el ejército macedonio se dispuso en una formación preparatoria estándar, con 2 líneas de falangitas en el centro y el tren de bagajes detrás. La caballería y la infantería ligera protegían los flancos y servían como tropas de reconocimiento al frente. A última hora de la tarde, justo antes del Gránico, los exploradores de Alejandro regresaron al galope e informaron al impetuoso rey de que finalmente se había avistado un ejército persa en la otra orilla. Esta noticia impulsó a Alejandro a redesplegar sus fuerzas en formación de batalla, una tarea que pudo realizar rápidamente gracias a la orden de marcha preparada para el combate. Sin embargo, cuando el ejército macedonio llegó al río, sus generales rápidamente comenzaron a tener reservas sobre la perspectiva de una batalla inmediata. El espectáculo era formidable.
Alineados en lo alto de la escarpada orilla lejana, había algo más de 10,000 jinetes satrapales persas de todo el imperio, aproximadamente el doble del total de Alejandro. Arsames y Memnón de Rodas lideraban la caballería mercenaria cilicia y griega en la izquierda aqueménida, flanqueados a su izquierda por Arcites y sus jinetes paflagonios, los hircanios bajo el mando de Espitrídates, tropas montadas variadas en el centro y caballería bactriana en su flanco. En el extremo derecho estaba Reomitres, al frente de un contingente de tropas montadas medas. Y aquí yace la respuesta parcial al gran misterio. Como los persas habían hecho desde la derrota de su imperio en las guerras greco-persas del siglo V, se habían reclutado entre 5,000 y 6,000 hoplitas mercenarios griegos para servir como la fuerza de infantería pesada del ejército satrapal. Eran profesionales curtidos, el ancla de cualquier línea de batalla. Sin embargo, y esta fue la decisión fatal, posiblemente porque los sátrapas albergaban la misma sospecha de lealtad que Alejandro tenía con sus propios griegos, posicionaron a esta unidad contratada a 1 milla o 2 detrás del río, bajo el mando de un persa conocido como Omares. Estaban demasiado lejos para participar en la batalla principal, retenidos como una reserva estratégica que, en la práctica, fue completamente inútil. Los sátrapas, en su arrogancia de jinetes aristócratas, decidieron que su caballería era suficiente para barrer a los invasores del río. Confiaron en su ventaja numérica y en la fuerza de su posición defensiva, relegando a su mejor infantería a un papel de espectador. Frente a esta formidable aunque mal dispuesta fuerza, el centro de granito de la línea de Alejandro eran 6 brigadas de 1,500 hombres de la falange, lideradas por Meleagro, Filipo, Amintas, Crátero, Seno y Perdicas. A la derecha de la falange se encontraban los 3,000 hipaspistas de Nicanor, y luego Filotas y el propio Alejandro al frente de los 1,800 jinetes de la caballería de compañeros. Varios cientos de escaramuzadores montados, los agrianos y algunos arqueros. En la izquierda, bajo el mando de Parmenión, había 2,700 jinetes tesalios, tracios y de la liga. Tras el despliegue del ejército, Parmenión cabalgó hasta la posición de Alejandro y aconsejó al rey que retrasara cualquier batalla hasta la mañana siguiente. Su razonamiento era impecable y estratégico. Un ataque precipitado y muy probablemente fallido sobre un obstáculo como el Gránico ahora, razonó, sería un golpe fatal para toda la expedición. Sin embargo, si esperaban hasta la mañana, los persas, observando la superioridad macedonia en infantería, podrían retirarse de su posición durante la noche y permitir un cruce sin oposición. Pero nuestras fuentes discrepan sobre cuál fue la respuesta. La mayoría nos dice que, debido a su deseo homérico de alcanzar un estatus heroico a través de grandes hazañas, o para no alentar la moral persa dudando, Alejandro ignoró el consejo de advertencia de Parmenión y preparó al ejército para un ataque inmediato. Vestido con una magnífica armadura en el ala derecha, era fácil de ver para el enemigo, por lo que varios contingentes de élite bajo los sátrapas se desplazaron para oponerse al martillo de élite de los hetairoi de Alejandro, con la esperanza de matarlo y poner fin a la incursión. La batalla del río Gránico finalmente comenzó cuando el rey macedonio envió una vanguardia mixta de escaramuzadores montados prodromoi, caballería ligera peonia, una pequeña unidad de compañeros y sus favoritos agrianos al río, con el objetivo aparente de asegurar la orilla lejana. Sin embargo, enfrentándose a algunas de las mejores caballerías aqueménidas desde el traicionero y resbaladizo lecho del río, encontraron una resistencia previsiblemente dura. Una lluvia de lanzas y otras armas arrojadizas de precisión milimétrica cayó sobre la asediada fuerza de avanzada, causando terribles bajas a distancia. La corriente del río, fangosa y rápida, dificultaba cada paso, mientras los caballos luchaban por mantener el equilibrio en las rocas resbaladizas. Pero la maniobra era una trampa. Algunas de estas unidades satrapales,
en su afán por aniquilar a la vanguardia, descendieron para enfrentarse a ellos en combate cuerpo a cuerpo en el propio lecho del río, abandonando así la ventaja de la orilla más alta. Este ataque atrajo gradualmente a más y más regimientos de la línea persa, que por lo demás no estaba comprometida, alterando la formación ordenada en la izquierda de Arcites y modelando el campo de batalla según los requisitos de Alejandro. Con el enemigo atraído y expuesto por el sacrificio de su vanguardia, Alejandro cargó con todo a la cabeza de casi 2000 jinetes de la caballería de compañeros, dispuestos como estaban en su característica formación de cuña. Galopando hacia el río oblicuamente a la derecha de la fuerza de avanzada y encontrando así poca resistencia, los Etairoi y su rey pudieron girar a la izquierda y estrellarse directamente contra el expuesto flanco izquierdo persa en el lecho del río, donde luchaban la mayoría de los líderes enemigos. La lucha que siguió fue de una ferocidad inaudita. Como relata Arriano, fue una batalla de caballería con, por así decirlo, tácticas de infantería, caballo contra caballo, hombre contra hombre, trabados juntos. Los macedonios hacían todo lo posible por empujar al enemigo de una vez por todas, lejos de la orilla del río, y forzarlo a salir a campo abierto, mientras que los persas luchaban por evitar su desembarco y arrojar a sus oponentes de vuelta al agua. La disciplina, la habilidad y el armamento de los compañeros comenzaron a inclinar rápidamente la balanza. En particular, el uso eficiente por parte de los macedonios de la lanza de madera de cornejo, el schistón, mucho más larga y robusta, les dio una ventaja decisiva sobre la jabalina más ligera de la caballería persa. Sin embargo, a pesar de este avance gradual en el gránico por la izquierda persa, Alejandro, en el fragor de la lucha, se convirtió en el objetivo de un esfuerzo concertado por parte del liderazgo persa para matarlo, mientras la de lanza de sus fuerzas se abría paso hacia la orilla lejana. Las crónicas difieren en cuanto a la naturaleza de este choque, pero Arriano nos informa que en algún momento después de que el séquito de Alejandro penetrara la línea, su lanza se partió y se vio obligado a conseguir una nueva de un guardaespaldas. Aislado en la orilla lejana con solo unos pocos compañeros, el rey fue rápidamente acosado por varios contingentes de caballería enemiga. El líder de uno de ellos, Mitrídates, yerno de Darío III, fue abatido cuando Alejandro se giró y le clavó su lanza recién adquirida en la cara. Fue solo un momento después, cuando otro aristócrata persa, Resaces, se enfrentó a Alejandro y le arrancó un trozo de su casco antes de ser él mismo derribado por la lanza del rey. Mientras estaba enzarzado en un combate mortal con Resaces, el hermano de este último, Espitrídates, sátrapa de Lidia, se abalanzó sobre Alejandro por detrás y se preparó para asestar el golpe de gracia. La espada persa estaba a punto de caer y poner fin a la vida del rey de 22 años. Sin embargo, en el último momento posible, un oficial conocido como Clito el Negro irrumpió y cercenó el brazo de Espitrídates, a la altura del hombro, salvando la vida de Alejandro Magno. En ese momento, habiendo infligido bajas temibles y derribado a muchos comandantes persas, los compañeros estaban superando a la caballería persa en todo el ala derecha. Además, los escaramuzadores agrianos lograron romper la integridad de la formación persa y meterse entre los acosados jinetes enemigos. Mientras este punto de inflexión en la derecha de Alejandro era disputado acaloradamente, el ala de Parmenión era cargada por los bactrianos y medos de Reomitres, pero logró resistir el asalto con una tenacidad férrea. En el centro, 6 taxeis de falangitas e hipaspistas avanzaron inexorablemente a través del gránico, bajo una lluvia ineficaz de proyectiles persas. Cuando quedó claro que los compañeros habían atravesado directamente la izquierda aqueménida, el ejército satrapal se rompió en una ola de pánico que reverberó desde el punto de impacto de Alejandro en la derecha, hasta Parmenión en la izquierda, que había logrado contener a la caballería persa allí. Varias unidades aqueménidas valientes lucharon hasta la muerte en el río,
mientras que una cantidad igualmente grande, entre ellos Memnón de Rodas, utilizó su movilidad montada para escapar del campo y cabalgar hacia Mileto. Pudieron hacerlo fácilmente porque Alejandro, Parmenión y la falange, que ahora también estaba en la orilla lejana, no los persiguieron. En su lugar, la caballería macedonia se envolvió alrededor de los mercenarios griegos, que no habían participado y ahora estaban lamentablemente superados en número, por ambos lados, rodeándolos mientras la falange bajaba sus zarizas para otra lucha. Y aquí llegamos al clímax del misterio. Nos quedamos sin una razón concreta de por qué la infantería contratada de los sátrapas no avanzó y se unió a la batalla principal. La decisión de los sátrapas de mantenerlos en reserva, lejos de la acción, fue el error táctico fundamental. Es totalmente posible que el asalto relámpago y la victoria de Alejandro, que según el profesor Michael Thompson se logró en menos de una hora, tomaran a los griegos por sorpresa y los dejaran sin una amplia oportunidad de reaccionar a tiempo. La velocidad de la carga de Alejandro y el subsiguiente colapso de la caballería persa probablemente crearon un caos tal que cuando los mercenarios estuvieron en condiciones de avanzar, la batalla ya estaba perdida. Desafortunadamente nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sucedió a continuación se relata universalmente. Como si de repente se dieran cuenta de su terrible situación, y probablemente creyendo que un rey compatriota griego no sería demasiado draconiano, los mercenarios solicitaron clemencia a Alejandro. En lugar de concederla, el monarca macedonio asaltó a los griegos en masa, masacrando a miles de ellos en una última resistencia reñida. Plutarco afirma que el rey había sido influenciado más por la ira que por la razón, pero una de esas razones podría haber sido dejar claro un punto brutal. Si eres un mercenario griego, no luches por el oro persa, o no recibirás piedad. A pesar de aplastar a los hoplitas contratados, el ejército de Alejandro sufrió más bajas en esta fase de la lucha que en el proceso de forzar el cruce del río. En el futuro, el rey nunca volvería a ser tan temerario e intransigente al tratar con unidades rendidas similares, lo que indica el alto precio que le infligieron. Sea como fuere, unos 3.000 fueron asesinados y otros 2.000 enviados a Macedonia encadenados, donde les esperaba el trabajo esclavo en las minas. Entre 1.000 y 2.500 de los 10.000 jinetes persas también habían caído en la batalla, junto con casi una docena de altos oficiales y gobernadores nombrados. En el lado macedonio victorioso, el total de bajas fue mucho menor. Teniendo en cuenta la posibilidad de propaganda para glorificar a los vencedores, nuestras fuentes afirman que se perdieron entre 100 y 120 jinetes y solo 30 falangitas. Por muy discutibles que sean estas cifras, el resultado estratégico no lo era. Toda Asia Menor quedaba ahora abierta para ser tomada. Después de visitar a los heridos y dar un entierro honorable tanto a sus propios hombres como a los guerreros enemigos caídos, Alejandro nombró a su propio sátrapa de reemplazo para la Frigia helespóntica, le instruyó para mantener el statu quo general, y luego se movió hacia el sur. Celea fue tomada y perdonada, mientras que Parmenión fue enviado con una columna volante para tomar la cercana Dacilio, que había sido abandonada por su guarnición persa. Luego, a unas 8 millas de Sardes, una de las grandes capitales de la región, el comandante de la guarnición y muchas otras figuras destacadas salieron al encuentro de los macedonios para rendir la fortaleza, el tesoro y la ciudad en su totalidad a Alejandro. La velocidad de su avance y la contundencia de su victoria habían aterrorizado a sus enemigos y los habían convencido de la inutilidad de la resistencia. Desde la inseguridad inicial y el casi colapso después de la muerte de Filipo en el 336 a.C., Alejandro había logrado, en solo 2 años, aplastar a un ejército aqueménida en batalla abierta y ocupar una de las mayores capitales del antiguo cercano Oriente. Pero ese fue solo el primer paso. Lejos al este, en el corazón de su masivo imperio, Darío III comenzó a levantar una fuerza real igualmente masiva para enfrentarse personalmente al invasor rey macedonio.
Mientras Alejandro consideraba su primera victoria desde un santuario de Zeus recién dedicado en la Acrópolis de Sardes, mirando hacia el gran continente más allá, tuvo que saber que el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. La sombra de Darío se cernía en el horizonte, y el destino de Asia se decidiría en batallas aún más grandes y sangrientas por venir. La campaña apenas había comenzado, y el joven rey, ahora un héroe probado pero también un carnicero, había demostrado al mundo que sus esperanzas eran la fuerza más peligrosa que el mundo había visto en siglos.